El tema de esta noche es preparando el camino al Señor. Bendito sea Dios. Preparando el camino al Señor. Vemos que como título aquí en San Mateo capítulo 3 dice predicación de Juan el Bautista. Dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Cristo Jesús. Pero vemos, pueblo del Señor, de que Dios no llamó a una persona de los que estaban allá en el templo de Jerusalén, no llamó a Anás ni a Caifás, no llamó a Nicodemo, no llamó tampoco em, a ninguno de los que, ninguno escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, no llamó a Gamaliel, bendito sea el Señor, no llamó a ninguno de ellos. Dios escogió a un hombre y a una mujer que caminaban perfectamente en los caminos, en la ley del Señor, hablando de Zacarías que estaba sirviendo en el templo cuando Dios le habló a él, y también a Elizabeth, quien era la mamá de Juan el Bautista. Vemos que el Señor llama y desde que estaba en el vientre el Señor ya había ungido porque Juan el Bautista también había sido un milagro, el cual Elizabeth, ella era estéril y el Señor llamó a aquello en lo cual que muchas personas tal vez miraban en su vejez a Elizabeth que pues era estéril y dijo pues de ahí qué va a salir. Pero a Dios le plació, pueblo del Señor, llamar a un hombre que vino a preparar el camino del Señor. Bendito sea el Señor. Aquel hombre que cuando estaba él dentro del vientre y cuando María llegó a visitar a Elizabeth, ya cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazada, saltó dentro de sí. Bendito Dios, saltó dentro de del ser de Elizabeth porque sabía que el Salvador del mundo estaba junto a él. Bendito sea el Señor. Hubo ese testimonio de Dios a través de ellos dos. Bendito sea Cristo Jesús. Por eso es que vemos que Juan el Bautista, allá en el libro de San Juan, dice, ese es el Cordero de Dios preparado desde antes de la creación del mundo, testificando. Él no dijo, ahí viene Jesús, mi primo de Nazaret. No, él dijo, ahí viene el Cordero de Dios, bendito el que yo no soy digno de desatar el calzado de Jesús. Hablando él, bendito sea el Señor, pero vemos que Dios llama a un hombre que no tenía ninguna apariencia de ninguno de los que estaban en Judea ni en Jerusalén. Juan el Bautista no, ni tampoco Jesús tuvo la apariencia que el pueblo de Israel esperaba de aquel Mesías que ellos estaban esperando. Bendito sea el Señor. No había nada que llamara la atención sobre ellos en la manera, en la física. Bendito sea el Señor, algo que les atrayese a él, de que un personaje alto, sino que llama un personaje de, de, de mucha valentía en lo que se llama en lo carnal, porque la Biblia dice que, pero Juan el Bautista, sí, en él sí hubo una valentía espiritual, que dice de que de Juan el Bautista, bendito sea el Señor, en adelante el reino de los cielos sufre violencia, porque solo los violentos lo arrebatan. Pero vemos, pueblo del Señor, de que Dios llama a Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. El mensaje que traía Juan no era Juan el Bautista no era un mensaje de prosperidad. Juan el Bautista no vino a decir, mire, pues yo les vengo a hablar a ustedes de que viene aquella promesa del Señor y es que Él viene a destruir a todos los romanos. Juan el Bautista vino a hablarles, a decirle, a prepararlos, a decirle que si no se arrepentían de sus pecados y de sus maldades, el reino de los cielos no podrían heredarlo. Bendito sea el Señor. Fue tan directa la palabra que como Dios desde el principio de la creación del mundo y sigue hablando directamente al ser humano y directamente a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, que
Dios lo levantó a él para que preparara las sendas al Señor, bendito, para el camino y enderezar las sendas. Porque había un pueblo torcido, bendito sea el Señor. Había un pueblo que aparentemente estaba bien delante de los ojos de Dios, pero su camino estaba torcido. Recordemos que desde Malaquías, el Señor pasó cierto tiempo, casi 400 años, de que no hubo profecía, no hubo palabra, sino que el Señor dijo, bueno, ustedes quieren ir tras Baal, tomen camino y se van. Señor no habló, bendito sea el Señor, los corrigió porque como leemos en el libro de Malaquías, vemos en el capítulo 1, el Señor le dice, si en realidad soy Señor usted, ¿dónde está mi honra? Si en realidad yo soy su Dios, ¿por qué van tras otros dioses? Bendito, para el texto bíblico. Si el asno conoce su pesebre, dice la palabra del Señor, porque ellos, tanto como estaban en el tiempo de Elías, también prevaricando en dos pensamientos, porque ellos decían que Baal era Dios y aún Dios les manifestó su poder para que sus ojos fuesen abiertos, pero vemos que luego dejan solo a Elías. Entonces, por eso es que cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, así se le presentó como el Cristo y le dijo que deberían de que el Padre era espíritu y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, no solo por un milagro que el Señor haga en nuestra vida, no solo porque el Señor abra puerta en nuestra vida, no, sino que nosotros podamos ver a Jesús y podamos ver la gloria de Dios cuando nosotros aparentemente no haya nada. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús, porque el Señor Juan el Bautista no estaba allá en un hotel. Juan el Bautista no estaba habitando allá con los escribas y los fariseos, sino que él habitaba en el desierto y él lo que comía eran langostas. Bendito sea el Señor. En Honduras las llaman esperanzas. Y, eh, y también comía miel silvestre. Se había mostrado, imagínese usted qué pensaban los escribas, los saduceos y los fariseos cuando escuchaban a Juan el Bautista. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué? Este. Por eso es que no creían. Por eso es que no creían a Jesús tampoco, no les era de tropiezo. Porque Dios estaba cansado de la religiosidad que tenían ellos. Estaban cansados de la falsa vida que ellos llevaban, predicando la ley, porque la palabra del Señor lo dice allá en Romanos, bendito sea el Señor, que ellos predicaban la ley, mas no la vivían. Bendito Dios, aleluya. Predicaban la ley y no la vivían a su propio modo, bendito sea el Señor. A su propia manera, bendito sea el Señor. Y ese el evangelio de Cristo no es a nuestro modo, es al modo de Dios, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pero vemos, pueblo del Señor, de que aquellos que eran, ciertamente no hay digno aquí en la tierra de quien pueda escuchar la palabra de Dios. No hay un hombre digno que pueda ser salvo, porque la Biblia dice que todos nos desviamos, todos éramos injustos, pero venimos a ser justificados tras la fe en Cristo Jesús. Pero vemos, pueblo del Señor, de que a Juan no salían todos ellos. Y cuando llegaban los escribas, los fariseos, les respondía de una manera tan grata, bendito sea el Señor, que le decía generación de víboras, bendito sea el Señor. Entonces vemos que Juan los bautizaba por el perdón y ellos confesaban el pecado. Porque ellos confesaban que en realidad ellos esperaban, habían personas que en realidad sí estaban esperando, en realidad el Mesías, bendito sea el Señor. Ellos sí estaban esperando como vemos el ejemplo de la samaritana, ya estaba esperando por el Cristo. Bendito sea el Señor, solo que tenía que hacerse revelado. Hay almas, pueblo del Señor, que están esperando por la palabra del Señor, verdaderamente, que tal vez le han sido de tropiezos, pero cuando se les predica la palabra del Señor correctamente, que vean el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Esa es el ministerio que Juan el Bautista tenía y tuvo, bendito sea el Señor, es el ministerio de la iglesia hoy. Preparar el camino para la venida de Cristo Jesús, preparar un pueblo que sea santo, bendito sea el Señor, que viva agradable delante de los ojos del Señor, que vive en rectitud de corazón, bendito sea el Señor. No que viva de propaganda y de cualquier cosa. Bendito sea el Señor.
Por eso es que la Biblia dice que si nosotros somos luz, que nosotros no podemos aguardar esa luz debajo de una almohada. Nosotros no podemos venirnos a llenar de la palabra aquí, el Señor hablar de nuestras vidas y confrontar nuestras vidas y nosotros no mostrar esa luz a las personas. Bendito sea el Señor, porque ese es el trabajo nuestro, mostrar la luz a las personas, bendito, guiarlas al camino del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, vemos el verso 7 que decía, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor, y su aventador está a su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito sea el Señor. Por eso es que a muchos no les he revelado la palabra del Señor. Por eso es que a muchos Jesús, Juan el Bautista, le fue de tropiezo. Bendito sea el Señor. Porque ellos no esperaban, bendito sea el Señor, miraban, imagínense, Jesús rodeado de Pedro, de Santiago, de Juan, de Andrés, que eran pescadores, rodeado de Mateo, que era publicano, rodeado de uno que la palabra del Señor dice de que era cananista, de Simón el cananista, bendito sea el Señor. Escogió esos discípulos, pueblo del Señor, y rodeado de Judas, Iscariote. Bendito sea el Señor, rodeado de qué pensarían de Jesús cuando, imagínense, lo sabemos que cuando Jesús en el capítulo 7 de San Lucas entró a la casa de Simón el fariseo y aquella mujer se postró con un corazón humilde delante del Señor, agradecida por haber sido libertada por 7 demonios. Bendito sea el Señor, sabiendo ella que era indigna, pero el Espíritu Santo la llevó a la casa de Simón, bendito sea el Señor, para mostrar el corazón de los que habían invitado a Jesús. Por eso que Jesús le dijo a un escriba, le dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues quizás él haber pensado, no, pues voy a tener fama con Jesús. Pero a otro le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bendito sea el Señor, porque aquel sí le iba a hacer de obstáculo a la familia. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos, pueblo del Señor, de que Juan el Bautista le predicaba de esta manera a, a los escribas de los saduceos, porque eran aquellos que hipócritamente iban a quererse bautizar. Uno no le puede decir generación de víboras allá afuera a las personas porque ellos no conocen la palabra del Señor. Muchos le han sido de tropiezo allá afuera y uno les puede, ¿qué no van a entender si uno les dice generación de víboras? Como una ocasión andaba evangelizando por ahí y una persona al ver que no les recibían el tratado se molestó y dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y en mi mente dije yo, el Espíritu Santo pues, no nos ha enseñado a evangelizar de esa manera a nosotros. Y hablando pues nuestros pastores, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo es quien pues nos ha instruido a través de ellos. En el momento dije, esto es todo lo contrario a lo que a mí me han enseñado a evangelizar. Bendito sea el Señor. Es todo lo contrario, bendito sea el Señor. Porque uno no se para solo en una esquina para evangelizar, sino que tiene que ir a hablarle a la alma que está allá. Bendito sea el Señor. Aunque sí debemos predicar, bendito sea el Señor, para que las almas puedan ser alcanzadas también a través de la prédica, pero también nosotros debemos decirle cuando las personas nos dan la oportunidad de poderle hablar, como comenzó a dialogar Jesús con la mujer samaritana, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces vemos que las personas venían a bautizar. Juan el Bautista dijo que ya el aventador estaba en la mano de Jesús. O sea que ya Jesús venía, ya era el tiempo en el cual Jesús tenía que estar aquí. Tanto que también ya es el tiempo con el cual el Señor ya viene, bendito sea el Señor. La venida del Señor está más cerca. Si en aquel momento Juan el Bautista decía,
preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Mire, pueblo del Señor, Satanás está doctrinando a muchas personas y tiene doctrinado a este mundo y lo sigue doctrinando, y la generación que viene pequeña lo está doctrinando aún más peor. Por eso es que el Espíritu Santo nos habla a nosotros directamente y nos doctrina en esta Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Porque la Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito sea el Señor. Y que por causa de los escogidos, los tiempos se acortarán, porque si no, aún los escogidos fueran engañados. Bendito sea el Señor. O sea, es algo serio en el cual nosotros, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, bendito sea el Señor. Vemos que cuánto pueblo del Señor, falsas profecías, cualquier acontecimiento que pasa, dice esto es señales, pero no, en realidad no ven en realidad lo que Jesús habló en San Mateo capítulo 24. Miran lo que el sol, el eclipse, miran los terremotos, mira todo ello. Comienzan a hablar y hablar profecías que te va personas que ya ni salen de la casa por el tipo del eclipse y todo tipo de cosas. Ponen temor en las personas, bendito sea el Señor. Y no es correcto porque no se cumplen las profecías. Queriendo que Dios, no hablando por ellos, quieren que se cumpla aún lo que ellos dicen, bendito sea el Señor. Y muchos se han engañado. El Señor tenga misericordia de sus almas, bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos que el ministerio de la iglesia de Jesucristo es preparar el camino del Señor, preparar un pueblo santo, puro, apartado de toda maldad. Entonces vemos que hay un orden en el Señor y lo vamos a ver allá en Efesios capítulo 4. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 8. Bendito sea el Señor. Libro de Efesios capítulo 4, en verso 8. Bendito sea el Señor. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 8. No, perdón, es el verso 11. El verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda, perdón, voy a volver a leer el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos que como ya el Espíritu Santo nos había hablado a través de nuestro amado pastor la última vez sobre este capítulo, bendito sea el Señor. Entonces vemos que en la iglesia de Jesucristo, Jesús la eligió para edificar, enseñar a la iglesia. Esto fue lo que el Señor eligió. ¿Cuál es el problema hoy? Y lo que nos hablaba el Espíritu Santo la última vez a través del celo. Bendito sea, perdón, en la última prédica, cuando el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Dolman de sobre el celo, bendito sea el Señor. O sea, cada miembro tiene su propia función. Bendito sea el Señor. Y a unos el Espíritu Santo nos ha exhortado que pues nosotros no puede haber un celo, ni puede en nosotros haber una grieta que Satanás pueda ver para poder causar división en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Porque de una u otra manera Satanás busca y presiona, alabado sea el Señor.
Pero ¿por qué el Señor, dice la Biblia, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? Bendito sea el Señor. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que el Señor nos ha elegido a su iglesia, bendito sea el Señor, para que seamos uno en Cristo Jesús, para que nosotros estemos en un mismo sentir con nuestros líderes, para que nosotros podamos perfeccionar nuestro caminar. Miren, cuando uno viene del mundo, trae todo tipo de tradiciones, trae todo tipo de manera de vivir, de pensar, de actuar, pero nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivían en el mundo, ni pensar de la misma manera que vivían en el mundo. Y si nosotros en una ocasión fuimos a una iglesia en la cual no nos enseñaron la palabra correctamente, pues hay que despojarse de eso. Bendito sea el Señor. Porque Pablo le dijo, que crea saber algo, mejor quédese callado para que pueda aprender. Bendito sea el Señor. Luego cuando la palabra del Señor nos confronta en nuestra vida, pues, cuando recién venido a la iglesia no sabía nada. Yo con lo que sabía era pues tal vez un par de versículos y ni sabía la interpretación de ellos. Y por la misericordia del Señor, pues el Señor nos ha ido enseñando lo correcto, bendito sea el Señor. Y si algo uno pues no entiende, pues ahí acude a nuestros pastores. Y ellos nos enseñan y nos corrigen y nos exhortan a través de las palabras de Dios. Cada exhortación, ahí está la palabra del Señor, bendito sea Dios. Le hablaba a nuestro pastor la última vez que estaba leyendo un estudio sobre lo que es la carne, bendito sea el Señor. Y pues yo estaba leyendo y pues ya me iba a bañar, pero me puse a leer ese estudio y pues mucha teología, muchas veces como que hay muchas palabras que no concuerdan con lo que la palabra de Dios dice. Y puede ser mucha teología y se puede ver aparentemente bien, pero digo, no, la palabra del Señor es más directa. Entonces ya cuando pues estaba, ya luego se me vino la palabra del Señor, lo que dice Romanos, que nosotros en la carne no podemos agradar al Señor, de que manifiestas son las obras de la carne, lo que habla Gálatas. Y en el momento que estaba estudiando el libro, pues no, el estudio no se me venía a la mente todos los versículos, pero sí el Señor luego me estaba dando todos los versículos que hablaba sobre la carne. Cuando la Biblia dice de que nosotros despojémonos, nosotros mismos, despojemos de todo peso y el pecado. O sea, que nosotros nos apartemos de lo terrenal. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que el Señor, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno estudia, lo que uno busca, la fuente de que uno pone un versículo bíblico o un tema en internet y le aparecen demasiado tipo. Pero si uno está cimentado a través de la palabra del Señor y lo que el Señor nos ha enseñado, su doctrina, la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles, bendito sea el Señor, lo que la palabra del Señor nos enseña, pues uno dice, no, esto como que no me concuerda. Esto no va con lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Tengo la Biblia de estudio y me puse, la quise comprar porque miré que el pastor compró la Biblia y dije, para aprender más. Cuando comencé a estudiarla y a ver los comentarios que dicen ahí, pues digo, no, esto no es. Unos comentarios que por más que las personas tengan la teoría en su mente, pero la revelación del Espíritu Santo no la tienen por el Señor. Entonces, por eso, si el Espíritu Santo nos revela algo a nosotros directamente, pues es de nosotros en un momento atesorarla, bendito sea el Señor, y guardarla para que cualquier persona que quiera de nosotros a venir con otro viento de doctrina, para que nosotros no estén engañados. Porque mire que Pablo le está hablando a los de Efesios, le dice, para que nosotros, en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, de que el Señor está edificando en nosotros y construyendo en nosotros algo fuerte, algo que nosotros no seamos movibles, haciendo columnas de nuestras vidas inmovibles. Y por eso es que el Señor nos exhorta en toda manera en nosotros, o sea, tanto como en lo espiritual, también en lo literario, en la manera en que nosotros nos comportamos, bendito sea el Señor, para que vean en nuestras vidas algo diferente. Miren el testimonio de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser irreprensibles, bendito sea el Señor, no causar que nos reprendan, no exigir las exhortaciones ni que las represiones, bendito sea el Señor.
Pues a veces no pedimos las exhortaciones, sino que las exigimos. Bendito sea el Señor. Entonces es de tener mucho cuidado porque eso puede ser de tropiezo. No para nuestros pastores y no para uno mismo. Porque tanto como si uno no continúa en lo mismo, tarde o temprano se va a quebrar el cántaro. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El alfarero, sus manos no se van a quebrar, pero sí el barro sí se va a deshacer. Bendito sea Cristo Jesús. Entonces es de nosotros tener mucho cuidado, bendito sea el Señor, de no ser tal tipo de persona. Entonces el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podríamos nosotros decir, esto es imposible, llegar a la estatura de Jesús. Claro, pues nosotros no vamos a ser el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Pero si el Señor, si Jesús nos dijo allá en San Mateo capítulo 5, verso 48, sed santo como vuestro Padre celestial es santo y sed perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto, es porque se puede. Bendito sea, solo es que haya disposición en nuestras vidas. Alabados, y el deseo para nosotros santificar nuestra alma y querer perfeccionar nuestra vida. No acomodarnos, decir, no, es que no hay perfecto. Bendito sea el Señor. Cuando eso está llegando, cuando eso llega a un momento, ese pensamiento, es porque el Satanás lo quiere adormecer. Bendito sea el Señor. Entonces, pero vemos que el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque la palabra del Señor dice que los hombres de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Si uno, pueblo del Señor, no está cimentado en la palabra de Dios, cualquiera lo engaña. Cuando recuerdo yo que comenzamos a salir a evangelizar, allá me salió uno diciéndome que venía la madre de la esposa de Dios. Y pues yo no tenía conocimiento como no leía la Biblia correctamente, o sea, no la leía continuamente, estaba comenzando. Pero, y comenzó a traerme versículos de la Biblia y versículos diferentes, así en diferentes partes. Le dije yo, no, una doctrina no se le compone de pocos versículos. Tiene que estar en realidad en capítulos y bastante. Y pues él me siguió diciendo, no, me mostraba los versículos bíblicos y yo los leía. Pero yo no tenía el conocimiento y como me dice, mire, no, es que la que desciende del cielo y él moldeaba la palabra del Señor. Y recuerdo yo tanto el versículo de Gálatas capítulo 4 donde habla sobre la alegoría de Agar y Sara, hablando de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de terrenal, bendito sea el Señor. Pero como yo no sabía sobre eso, pues yo pues no me quedé pensando en que eso, sino que pues no supe contestar. Entonces vine y hablé con el pastor y le dije esto, aconteció. Entonces él me explicó, él me exhortó y me explicó qué era. Entonces, pues gracias y gloria a Dios, pues la explicación, la exposición que el Espíritu Santo me dio a través del pastor y pues haber estudiado la palabra del Señor me ayudó. Y pues otra vez me lo encontré ahí, pues ya no me, gracias a Dios, pues no se acercó. Pero sin duda, si me hubiera dicho, pues le he dicho, no, es usted está en error. La Biblia dice que si otro viene con otro evangelio, Pablo dijo, diferente, sea anatema, sea maldito, bendito sea el Señor. Por eso es que, Dios asesinó a los hijos de Aarón porque vinieron con un fuego extraño, con un sacrificio que no era agradado delante del Señor, algo que Dios no les había enseñado a ellos, bendito sea el Señor. Entonces, por qué Pablo le habla a los efesios de que para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que probablemente ellos estaban siendo movidos, como los Gálatas, que aún ellos comenzaron y aún Pablo les dice a los Gálatas, si hubiesen ustedes podido quitarse los ojos, aún se lo hubieran hecho. O sea, la manera en que los Gálatas recibieron el mensaje de Dios fue algo extraordinario. Pero vemos que luego llegaron otros allá de la circuncisión, llegaron otros allá con otro evangelio y ellos los recibieron. Y entonces Pablo les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Bendito sea el Señor. Imagínense que el Espíritu Santo habla en nuestra vida y ustedes, ¿quién nos ha engañado? ¿Quién nos ha hechizado?
Porque eso no es lo que yo les he enseñado, bendito sea el Señor. Que ya nosotros, Dios tenga misericordia de nuestra vida, que ya nosotros, tanto que el Espíritu Santo habla en nuestra vida y que el Señor se apiada de nuestras almas y que el Señor siga revelando nuestras vidas y que no sea de tropiezo, porque la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 8, de que la palabra del Señor le es de tropiezo a muchos, que tropiezan en la palabra del Señor. Nosotros venir con tal cosa, pueblo del Señor. No decir, no es que lo que, mire, aquí la Biblia dice esto y esto, y es todo lo contrario lo que la interpretación que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que dice la palabra del Señor en el verso 15, que sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. O sea, cada uno de nosotros, pueblo del Señor, vamos a crecer diferentes. Unidos en el amor de Cristo, sí, pero Dios trata con cada uno de nosotros. Bendito y cada uno que el Señor llama, bendito sea el Señor, para ser salvo y para que pueda dar testimonio de su evangelio, el Señor lo usa de diferente manera. Por eso que el Espíritu Santo nos ha venido hablando de que no haya haber celo en nuestras vidas por cómo el Señor usa a nuestro pastor, a nuestra pastora, a cada hermano o a la hermana. Bendito sea el Señor, que no vaya a haber eso. Porque vemos que ahí dice que para que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es lo que le está faltando a la iglesia, por el Señor. Y el Espíritu Santo nos hablaba a través de nuestro pastor, a través de que en estos momentos estamos viendo eso en la iglesia, que hay grietas en la iglesia de Cristo Jesús, de que hay mucha división. Entonces Satanás está ganando de ventaja, bendito sea el Señor. No es que Dios está perdiendo la batalla, Dios no pierde batallas por el Señor. Con uno, sin uno, Dios, Él la gana siempre, bendito sea el Señor. Jonatán le dijo a su paje de armas, lo que nos hablaba la última vez el Espíritu Santo, que con mucho o con poco Él salva, bendito sea el Señor, y Él gana las batallas. Alabado sea Cristo Jesús. Yo imagino que los que eran pocos los que iban con Jonatán, eran pocos los que iban con Gedeón. Bendito sea el Señor. Eran pocos los que andaban con David también. Bendito sea el Señor. No era, no era todo el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. No era todo el pueblo de Israel que andaba con David. No era todo el pueblo de Israel que andaba con Gedeón. No era todo el pueblo de Israel que entró allá a la heredad. Sino que solo entró Josué y Caleb y la nueva generación. Bendito sea el Señor. Entonces, es de nosotros, pueblo del Señor, predicar a las personas de que aún hay una esperanza, hay una salvación, aún existe el perdón de pecados, bendito es el Señor, que aún el Señor lo que le importa, lo que Él quiere es que las almas sean salvas, bendito es el Señor, por fe y no por obras, alabado sea Cristo Jesús, porque también muchas personas están predicando de esa manera. Entonces, si nosotros vemos que en la venida de Jesús habló estas palabras y vamos allá a San Lucas. San Lucas capítulo 4, bendito sea el Señor, verso 18. En, en el, en el libro de San Lucas capítulo 4, verso 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito sea Cristo Jesús. Entonces vemos que lo que Isaías había profetizado allá en el libro de Isaías, el capítulo 61, habla sobre el verso 1 en adelante al 3, habla de lo que Jesús estaba hablando, que el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque dio testimonio. Aún Juan el Bautista dijo, dando testimonio, que dijo que el que lo había enviado a él le había dicho que sobre quien descendiera el Espíritu Santo como en forma de paloma, él era el ungido, él era el Cristo, bendito sea el Señor, él era el enviado de Dios, alabado sea Cristo Jesús. Entonces Jesús estaba dando testimonio de lo que el Padre lo había enviado a él en esta sinagoga en Nazaret. Imagínense ustedes, pueblo del Señor, cuando Jesús estaba hablándole a los de Nazaret. Si él se había creado en Nazaret, bendito sea el Señor, él era un carpintero. No, por eso es que Jesús lo va más adelante, que dice, vamos a leer en el verso 22, dice: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una tierra grande, una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ningún de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mire lo que hicieron los del pueblo de Nazaret, donde él había crecido. Por eso es que Jesús dijo que los mismos que nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa. Bendito sea el Señor. Y aún le dice que nadie es profeta. De cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Porque todos los profetas del Señor los persiguieron y los mataron. Todos los buscaban para matarlos. Si usted ve el sufrimiento que pasó Jeremías, bendito sea, Isaías, lo aserraron en dos. O sea, todos a Moisés a cada momento querían apedrearlo, el pueblo de Israel. Entonces vemos que el Señor les está hablando al pueblo, y ellos entendieron que le estaban diciendo que ustedes son indignos de recibir un milagro de parte del Señor, porque ellos eran incrédulos y no querían escuchar lo que el Señor estaba diciendo. No estaban aceptando de que el Mesías, él había crecido en un pueblo que era pequeño, porque la palabra del Señor lo dice: Belén de Judea, que era pequeño. O sea, no estaban aceptando. Ellos creían que el Mesías vendría como lo que era el del reino de Herodes. Bendito sea el Señor. Ellos no aceptaban de que Jesús era el Mesías, ni lo aceptaron, ni por eso es que no hubo milagros en Nazaret. Por eso es que allá llegó también Judas, allá llegó también Santiago, los hermanos de Jesús, y decirle: si eres en realidad el Mesías, pues date a conocer. Porque mire que ahí lo sacaron y lo iban a tirar por un despeñadero por el Señor. Allá no era que lo iban a llevar allá, dejarlo allá afuera, no, mira, irte de aquí, no, lo iban a matar. Y ellos, por eso es que ya le dijeron: date a conocer. Porque le dijeron: bueno, esto nos va a agarrar a nosotros también, nos van a ir a dejar a nosotros allá. Pero nada le va a acontecer si Dios no lo permite, si no es el tiempo de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Por más que lo que quieran hacer, alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman, dice la palabra del Señor. Bendito sea Cristo Jesús.
Entonces vemos que, como decía, pueblo del Señor no eran indignas de recibir la palabra del Señor, porque Él les estaba hablando de que en el tiempo de Elías, aquella mujer de Serepta era una mujer gentil quien estaba recibiendo la bendición del Señor por haber abierto la puerta, su corazón a Dios, y abrir la puerta de su corazón al profeta del Señor. No se terminó la harina ni tampoco el aceite de la casa de aquella mujer. Y también nada más, pueblo del Señor, de muchos leprosos había. Entonces él les estaba diciendo que ciertamente ustedes no van a recibir mi palabra. Por eso es que muchos milagros hacían en Capernaum, en Galilea, bendito sea el Señor, porque había muchos gentiles allá y muchos conocían. Si no, ve la mujer de la mujer sirofenicia, la fe que tenía ella, la fe del centurión, aquel leproso que era de Samaria que regresó, aquellos samaritanos que recibieron la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Eran pueblo gentil en los que estaban recibiendo el reino de los cielos. Porque la palabra del Señor dice que, Capernaum, dice tierra de Zabulón, que vio gran luz, bendito sea el Señor, luz le resplandeció. O sea que el Señor había llegado ahí, tanto como aquellos que no lo habían recibido, porque a mi pueblo vine, dice, pero no le recibieron, mas a todo aquel que le ha recibido, bendito sea el Señor, le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es no que todo aquel que no recibe este evangelio, pueblo del Señor, por más que esté sentado levantando las manos y haciendo lo que quiera hacer, no es hijo de Dios. Bendito sea el Señor, porque el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, da testimonio de quién es hijo de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Como le he dicho muchas personas, a mí, le digo, si a mí no me da testimonio en realidad el Espíritu Santo de que por más que levanten las manos y digan que son cristianos, yo no les creo. Porque cuando una alma en realidad está convertida por el Señor, busca, si ha hecho mal, busca arreglar el mal. Bendito sea el Señor, y la gloria y la honra sea para el Dios Todopoderoso, al sublime, al Maestro de Galilea. Bendito sea el Señor, que uno no es nada sin el Señor. Recuerdo que cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, el Señor puso en mi corazón y le pedí perdón a todo el que yo le he hecho daño. Y el Señor el Señor mismo me presentaba a las personas y yo le pedía perdón, y como el Señor sabía que era de corazón en realidad que lo estaba haciendo, las personas me hablaban tranquilamente. Personas que yo había buscado para pleitear con ellos, y yo en un ATM me encontré allí solito, me encontré esa persona ahí y yo dije, me va a hacer problema. Pero me humillé al Señor, le dije, y oré al Señor y Él me puso en gracia con Él. Le dije, mira, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Hoy soy cristiano, Jesús ha cambiado mi corazón. Y hoy te pido perdón. Me dijo, no, no te preocupes, está bien. Y me dio la mano y dije, Jesucristo te ama, me dijo, amén. Me dijo. Y yo dije, yo no sabía que según yo Él me iba a decir, tú aquí estás, hoy que querías pelear, vente. Pero Dios, pueblo del Señor, cuando en realidad el Espíritu de Dios está sobre el que es hijo de Dios, y está el Espíritu de Dios sobre nosotros, va a enderezar nuestro caminar y va a poner en realidad en nuestro corazón de que si nosotros hemos ofendido a una persona, o con una mirada, con cualquier cosa que nosotros hagamos, ser humillados. Ser humillados. Mejor vernos humillados delante del hombre, pero no delante de Dios. Ser humillados en el día del juicio delante del que todo lo ve y todo lo sabe, bendito Dios. Como el Espíritu de Dios nos decía una vez, y eso me quedó tan plasmado en mí, que el día que es cuando lo vamos a dar cuenta en realidad si el Señor nos perdonó fue en el día del juicio. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, pueblo del Señor, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3. Señor, pueblo de Dios, que esto que Jesús estaba hablando aquí en San Lucas, esto se muestra en nosotros también. De que el Señor dijo, yo no os dejaré huérfanos. Le dijo el Señor a sus discípulos, nos hablaba en nuestra vida, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará, bendito sea el Señor. Aquel coro hermoso que cantaban para las ofrendas, hay victoria,
Hay victoria en la sangre de Jesús y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, pero sí nosotros nos podemos dañar nosotros solos. Bendito sea el Señor. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo Jesús y en su palabra, el enemigo no va a dañar nuestras almas. Porque cuando el enemigo quiera meter una cizaña y el Espíritu Santo lo hace detectar eso, mire lo que quiere poner el Señor, el Satanás en tu corazón. Y no, Jehová te reprenda, bendito sea el Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, el Señor quiere que nosotros vayamos, pueblo del Señor. Mire, hay tanta persona, pueblo del Señor, de que vive pobre sin conocimiento, errando en este mundo. Bendito sea el Señor, siguiendo doctrinas, siguiendo religiones, siguiendo fuentes, cisternas rotas. Bendito sea el Señor, que necesitan del agua de la vida. Bendito sea el Señor, del agua que Jesús da a nuestra vida. Personas que están quebrantados de corazón porque le han sido de tropiezo en el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor quiere que nosotros vayamos a predicar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Que nosotros preparemos esas almas para que vengan al arrepentimiento de Cristo Jesús. Hay personas, pueblo del Señor, que están cautivos en sus pecados, tal como nosotros estuvimos cautivos en nuestros pecados. Nosotros no podemos ser egoístas como lo hizo Jonás. Dios quiere que nosotros actuemos como Juan el Bautista, no como Jonás. Bendito sea el Señor. Jonás estaba ahí que no quería ir a predicarle a los de Nínive para que no se arrepintieran. Y es de tener mucho cuidado, pueblo del Señor, si uno, ¿por qué no quiere predicarle a ciertas personas? Si hay heridas en nuestro corazón. Porque si hay heridas en nuestro corazón, bendito sea el Señor, y pues uno no le quiere predicar la palabra del Señor a las personas, no decir no, porque para que no se arrepientan, pues no se va a ir. Probablemente el Señor va a perdonar a esa persona y se va a convertir y va a ser salvo. Y si uno no le predica la palabra del Señor y porque hubo rencor en el corazón, se va a ir al infierno por eso. Y dice, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Bendito sea el Señor. Porque hubo orgullo y no lo reconoció. Alabado sea Cristo Jesús. Pero eso fue lo que aconteció con Jonás. Dios le permitió que estuviera en el vientre del pez. Bendito sea Cristo Jesús, que él experimentara eso para que sí poder ir allá a Nínive, predicarles, y aún allá se enojó con Dios. El Señor le permitió ahí una planta para que no se quemara el sol, y luego le dijo él y después estaba enojado porque Dios la, la, la hizo que se secara la planta. Bendito sea el Señor, y se enojó con Dios y le dijo, ¿están enojados esta vez? Sí, hasta la muerte, le dijo. Es de uno tener mucho cuidado, por el Señor, que uno a actuar de una manera enojosa contra Dios. Habiendo uno conocido la verdad, porque yo me pregunté la primera vez que leí sobre Jonás, yo dije, si él sabía de que Dios lo sabía todo, ¿por qué él se fue a huir? ¿Por qué uno actuar de una manera indiferente con el Señor sabiendo que Dios todo lo sabe? Bendito Dios, aleluya. De que si uno no se lo revela a través, Dios le habla a través de la palabra a uno, pero también le habla a través de sueño, y luego le habla a otra persona y se lo dice también, y seguir uno en la misma indiferencia con el Señor. Dios tenga misericordia, el Señor. En realidad, que si hay alguna cautividad aún en nuestras vidas, que sea libertado, bendito el Señor, para nosotros poder también llevar la palabra del Señor y las almas también cautivas puedan ser libertadas. De que las vistas a los ciegos, dice la palabra, de poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, predicar las buenas nuevas de salvación, predicar el evangelio de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Entonces, hoy sí, vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, bendito sea el Señor, verso 8. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 8, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, según, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por el sí. Amén. Esperar de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el verso 2 y en el verso 14, el Señor le está dando una exhortación a nuestra vida y Pedro le está dando una exhortación a aquella iglesia también. Bendito sea el Señor, diciéndole de que esperando y apresurándoos, o sea, de que nosotros esperemos con paciencia y que nos apresuremos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Perdón, el verso 11 es el verso 11. Dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces vemos que Pedro está hablando a la iglesia y Dios nos está hablando a nuestras vidas. De que si nosotros sabemos y vemos que todo lo que está aconteciendo es de nosotros andar en desear más y caminar más. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor nos hablaba el domingo sobre una firmes en el camino de la vida. Bendito sea el Señor. Y puede preguntarnos ¿cuál vida? Bendito sea el Señor. No solo hay una. Y es en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que el que no está en Cristo Jesús está muerto. Bendito sea el Señor. Solo existe nada más. Es el camino al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entrar por las puertas estrechas. Nos hablaba la palabra del Señor. O sea que también nos hablaba la palabra del Señor de que en la puerta ancha pues las personas hacen lo que les agrada a Dios. Y la puerta estrecha es una puerta en la cual nosotros podemos entrar, que es a través de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, pueblo del Señor, de que el Señor nos habla en nuestra vida, de que nosotros vivamos, andemos, dice que como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Y en el verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en la paz. Hablando de Jesús, bendito sea el Señor, de que nosotros procuremos, bendito sea el Señor, procurar con diligencia. O sea, lo que el Señor nos hablaba en la última ocasión, de que nosotros seamos responsables con diligencia, bendito sea el Señor, de que busquemos nosotros no ser reprendidos, no buscar con diligencia ser reprendidos, sino que busquemos con diligencia ser irreprensibles, bendito sea el Señor. De que si el Señor nos exhorta a nuestra vida, que nosotros cambiemos esa área, que no sigamos en la misma situación, bendito sea el Señor. Porque no es hacer que el Señor se desagrade a nosotros y lo que nos habló la palabra del Señor a través de la higuera estéril. Bendito sea el Señor allá en el libro de San Lucas, capítulo 13. Bendito sea el Señor. El Señor nos hablaba que aquella higuera estéril. Dijo el Señor, dele 3 años más, Señor. Le voy a acabar, le daré 3 años más, le voy a acabar abono. Imagínense todo el abono que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y no puede decir, no, ¿cuál abono? Si no, el Señor no hubiese depositado ese abono, esa palabra en nuestra vida, pues nosotros no estuviéramos aquí, bendito sea el Señor. Con la primera mentira que nos llegara,
ya hubiéramos agarrado camino, bendito sea el Señor. Pero el Señor en su misericordia, bendito sea el Señor, ha estado en nuestra vida exhortándonos, hablándonos y corrigiéndonos para que nosotros seamos buenos frutos, para que nosotros seamos árbol que dé buen fruto y no seamos árbol que dé mal fruto, que seamos cortados con el hacha o seamos vasijas de deshonra, bendito sea el Señor. Seamos vasijas de honra, que podamos ser vasijas que el Señor pueda utilizar, en el cual pueda poner aceite fresco y no seamos esas vacías que si se pone aceite fresco se va a romper. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo nos exhortaba a través de nuestro hermano Dolman la última vez también de que nosotros debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y al pedir la llenura del Espíritu Santo nosotros debemos de, como Pablo le dijo a Timoteo, que guardara bien el depósito del Espíritu Santo. Entonces, es de nosotros, pueblo del Señor, eh, no andar dormidos y estar atentos, bendito sea el Señor, a lo que el Señor quiere, de que andemos nosotros con diligencia, que con diligencia nosotros seamos hallados sin manchas e irreprensibles en paz. Bendito sea el Señor. Y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso es que el Señor nos habla a nosotros en Efesios, porque pueblo del Señor, hay tanto engaño y tanta maldad, pueblo del Señor, tanta tontera, tanta blasfemia contra el Espíritu Santo, pueblo del Señor, de que nosotros tenemos de tener mucho cuidado en no caer en eso. Porque ve que en aquel entonces aún Pedro está diciendo de que muchas cosas de que el Espíritu Santo había revelado a través de Pablo, el Señor usaba de la manera que usaba Pablo, en las epístolas dice que casi todas sus epístolas han hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, por eso es que nosotros, pueblo del Señor, no querramos, nosotros no vamos a creernos, yo tengo también sabiduría, yo puedo interpretar este versículo bíblico. Si no la tiene y no la entiende, mejor va y acude donde los pastores. Porque uno no va a hacer que entre un espíritu de error o engaño y luego venga con otra doctrina que no es de parte del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor nos hablaba del orden desde el principio. Bendito sea el Señor. Todos nosotros estamos sujetos a una autoridad. Bendito sea el Señor. La autoridad que es delegada de parte de Dios. Bendito sea el Señor, que el Señor ha delegado autoridad aquí en la tierra, hablando en la iglesia, nuestros pastores, bendito el Señor. Luego el Señor pues ha depositado la autoridad en ellos y pues nosotros debemos estar sujetos a esa autoridad. Porque si nosotros faltamos a nuestras autoridades, ¿cómo nosotros no vamos a faltar a Dios? ¿Cómo decir, yo obedezco a Dios? Yo no escucho la voz de los hombres, porque muchos andan en ese tipo de error también, bendito sea el Señor. No, es que la Biblia dice, no, Jeremías capítulo 17, verso 9, ahí dice de que no, maldito, no, el verso 9, perdón, el capítulo 17, verso 7 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí sí tuercen el versículo bíblico, bendito Señor. Pero vemos que dice, Pedro le está diciendo a la iglesia de que hay muchos, los cuales dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, como Jesús le decía que a los escribas fariseos, que ustedes no entran ni dejan entrar tampoco. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que acontece. Muchas personas hoy están perdiéndose, se están perdiendo ellos y están también perdiendo a los que están detrás de ellos. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando, pueblo del Señor, cuando una persona ha sido engañada a través de la palabra del Señor, si no es de salvación y no abre su corazón, tropieza con la doctrina del Señor. ¿Cuántas personas, mire,
hoy usted escucha hoy, pueblo del Señor, tanto que ministerio aquí, que ministerio allá, que ministerio aquí, pero nunca dice, mire, el Señor lo ha levantado a usted primero para salvación y también para que dé testimonio de ese evangelio de Cristo y vaya a predicar a las almas de afuera. Bendito sea el Señor. No por usted solo, sino que también esté sujeto a una autoridad. Alabado sea Cristo Jesús, porque el mismo Espíritu Santo la hace sentir dentro de sí. Bendito sea el Señor, que las cosas tienen que ir correctamente. ¿Para qué? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo Jesús, nos hablaba el Señor. Bendito sea el Señor. No es que va, no, pues ya el Señor me usa, pues mire, agarro mi camino. No, no es así. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos, pueblo del Señor, que aún la palabra del Señor dice en Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 en adelante, de que vea que estos dicen que ellos tuercen la palabra del Señor para su propia perdición. Entonces, la palabra del Señor dice en Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 al 11, dice que aún como ellos no recibieron la palabra de amor, la palabra de Jesucristo, Dios mismo le entregó a un espíritu de mentira para que no habiendo creído a la verdad, se condenen. ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra del Señor correctamente. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra del Señor, sino que venga el arrepentimiento. Mas Dios creó al malo, dice la palabra del Señor, para el día de su muerte. Y dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es que se contradice Dios? No. Aún dice la Biblia, si el impío se aparta de su impiedad, Dios lo perdona. Y si el justo se aparta de su injusticia, pues la justicia que había hecho antes no se le será contada. El que esté bien, vele que no caiga, dice la palabra del Señor. Pero nosotros, pueblo del Señor, es de nosotros guardarnos mucho de lo que nosotros vayamos a ver y lo que vayamos a recibir. Bendito sea el Señor, de que no venga a cualquier persona. Cuando uno sale a evangelizar, personas lo que más le salen a uno queriéndolo doctrinar a uno. Por eso es que en una ocasión el Espíritu Santo nos exhortaba, decía, no, pues yo no vengo que uno vaya por el Señor y que va a decir, mire, voy a orar por usted. Y la persona le diga a uno, no, venga, vamos a orar, como me aconteció a mí una vez allá predicando, allá evangelizando. Me encontré una persona y le dije yo, lo saludé y le dije, Dios le bendiga. Y normal le comencé a evangelizar y la persona me miraba, pues todo bien descuidado, así como que era un homeless. Pues comencé a predicarle no, y me dijo, y comenzó como a querer halagarme, pues dije, a reprenda al diablo, porque los halagos en uno no entra, bendito sea el Señor, uno no es nada sin el Señor. Y me comenzó a preguntar por mi pastor y pues, y comenzó ahí, como yo leí el tratado, pues, y dijo, vamos a orar. Y yo comencé a orar, y, pero eso eran mis comienzos también por el Señor, que Dios tenga misericordia, que a uno le pasen las cosas. Y pues le comenzó ahí a hablar y cuando comenzó a orar dijo, Padre, mira que esto ni siquiera han preguntado por mi nombre. Dijo. Y yo, ¿y qué tenía yo que preguntarle? Porque él me dijo, mira que nosotros vamos allá a orar a la montaña y que a las 5 de la mañana y comenzó aquel hombre a exaltarse y a halagarse por el Señor. Dije, Jehová reprenda al diablo. Terminé lo que tenía que hacer y para bendito Dios, seguir predicando porque muchos quieren entretener, Satanás quiere entretenerlo a uno cuando uno evangelizando de esa manera. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que pueblo del Señor, como decía, muchas personas quieren evangelizarlo a uno más bien afuera y por eso el que decía lo que el Espíritu Santo nos exhortaba una vez, de que nosotros no podemos decir, no, sí, está bien, vamos a orar juntos, no. Y recuerdo que esa exhortación que el Espíritu Santo nos daba a nosotros decía, no, que yo vengo a predicarte la palabra del Señor para que tú te arrepientes y te conviertas a Cristo Jesús. Si uno en realidad tiene la palabra del Señor, si no, pues le va a tocar que dejarse orar tal vez ah, se convierte en ese momento como ah, como en perdón, un testimonio que nos daba el pastor, de que la persona, un ejemplo que nos daba el pastor, que una persona, un evangelista comenzó a tomar dentro del, ah, de- del avión y luego pues ahí apareció una persona ahí, lo evangelizó y aquel pues le tuvo que aceptar y hasta hizo la, la oración de fe porque no estaba bien delante de los ojos del Señor, pero lo bueno es que el hombre reconoció y cuando se bajó del avión y fue a decirle lo que había acontecido, pues qué bueno que el varón hizo lo mismo, pero imagínese ahí todo perdido y diga, no, pues está bien, vengo a orar por usted,
y se salva aquella persona y uno se pierda por el Señor. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Entonces, ¿por qué el Señor, pueblo del Señor, en estos últimos tiempos, Él está hablando en nuestras vidas de que nosotros preparemos el camino del Señor? Bendito sea el Señor, porque la venida de Cristo está pronta. Bendito sea el Señor. Y vemos que de tanta maldad que hay, bendito sea el Señor. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 1, verso 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un rebaño pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ese pueblo redimido por el Señor, que seamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. De que aunque nosotros vemos tanta apostasía, tanta maldad, bendito sea el Señor, que nosotros oremos también por aquellos hermanos que ellos son perseguidos, por aquellas personas que en realidad se guardan para el Señor. Bendito sea el Señor. Y aquellos que un día pues estuvieron en la gracia del Señor y se apartaron, bendito sea el Señor, puedan venir nuevamente a la gracia de Cristo Jesús. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Bendito sea el Señor. 2 Timoteo capítulo 2. Alabado sea Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 2, bendito sea el Señor, verso 19. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dice el verso 19, 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué hay mucho obstáculo muchas veces en la vida del ser humano y en cristiano? Es porque todavía no se ha santificado, se ha purificado y se ha limpiado, porque la conciencia, el alma, el espíritu y todo el ser le dice: no está bien. Bendito sea el Señor. Pero vemos que el Señor, por el Señor dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos beber de dos copas, bendito sea el Señor, ni sentarnos a dos mesas. Bendito sea el Señor. O nosotros estar sirviendo a otros dioses. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, verso 4: oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? Bendito sea Cristo Jesús. Entonces, vea que dice que dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que nosotros no seamos parte de los usos deshonrosos por el Señor. Bendito Cristo Jesús. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Bendito sea el Señor. Libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Bendito Dios. O sea, el Señor quiere que nosotros estemos ocuparnos de las cosas de Dios. Muchas veces está muy afanado, como el Señor nos ha hablado la última vez, pueblo del Señor, muchas veces afanado en las cosas materiales, queriendo uno comprar herramientas, que planeando que para la compañía de todas las cosas, y luego que la casa del Señor se le olvida. Bendito sea el Señor, como en el tiempo de Ageo, que el Señor los exhortó y le dijo que no era tiempo
para que estuvieran adornando las casas y todo. Bendito sea el Señor. Por el que el Señor nos confrontaba nuestras almas el día domingo, bendito sea el Señor. Pero vemos que Pablo le hablaba a Timoteo, bendito sea el Señor, de que tuviese cuidado cómo enseñar, de que también que guardara el fundamento, bendito sea el Señor. Le decía Pablo a Timoteo por el Señor de que no descuidara el don que el Espíritu Santo haya puesto sobre él. ¿Cuánto el Espíritu Santo nos ha hablado en nuestras vidas por el Señor y nosotros no hemos cumplido al Señor? Que el Espíritu Santo ha hablado directo a nuestra vida, cuál es el motivo, cuál es lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, y si nosotros no lo hemos cumplido, Dios tenga misericordia de nuestras vidas. El Señor nos ayuda a nosotros a poder cumplir con Él y de nosotros poder ser poder nosotros preparar el camino del Señor, bendito Dios, ser partícipe de ese gran privilegio, porque la Biblia dice que haciendo eso se salvarán las personas que nosotros les prediquemos y las almas que alcancemos, y también nosotros lo haremos. Porque ninguno que no predica lo que el Señor le ha puesto en sus labios y en su corazón en hacerlo va a ser salvo. Va a ser de tropiezo, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Ponga sobre sus pies, pueblo del Señor, bendito sea Cristo Jesús. Señor Dios y Padre celestial, grandes son sus maravillas, Señor. Grandes son sus prodigios, oh Padre bendito, Rey soberano. Tú eres eterno, sublime, perfecto, Señor. Dios, eres incomparable, oh Padre bendito Dios. Oh amado Espíritu de Dios, ten misericordia en nuestras almas, Señor bendito. Hoy perdona nuestras ofensas, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, oh Señor bendito. Oh Señor, tú conoces, tu Espíritu Santo da testimonio de quién es hijo suyo, Espíritu de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, sea exaltado su nombre, Señor. Ayúdanos a ser utensilios de honra, Señor, y no de deshonra, a purificarnos, a limpiarnos para que su Espíritu, para ser templos y morales, su Espíritu Santo. Su palabra dice que aquel que derribe, Señor, el que destruya su templo, Señor, que usted, oh Padre Celestial, lo destruirá en el día, Señor, en el día del juicio, Padre bendito, Rey soberano. Ciertamente usted habla nuestra vida, oh Padre Celestial, para que nosotros enderezcamos nuestra vida, Señor. Ayúdenos a santificar nuestra alma, a buscar la perfección, Señor bendito, a perfeccionar nuestro caminar, Padre, a enderezar nuestra senda, Señor.